Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre la Antártica. ¿Qué vida hay en la Antártica? ¿Cómo es la Antártica? Muchos dicen que es un desierto cubierto con nieve. ¿Quién puede vivir en la Antártica? ¿Qué pasa también con la contaminación? Que muchas veces, lo hemos hablado otras veces en el programa, la Antártica es como un termómetro, un síntoma, un indicador de la salud también de otras partes del planeta. Lo vamos a hablar con Julieta Orlando, directora alterna del Instituto Milenio Base, también presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, la SOMICH. Julieta, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, expositora también del Congreso Futuro 2026. Sí. Partamos, antes de hablar del Congreso Futuro, haciendo como un contexto para la gente que nunca ha ido a la Antártica o no se ha informado o sabe poco y nada, digamos, de aquello. ¿Qué es la Antártica? ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, del Polo Norte, ¿no? Que son como los dos hermanos o primos, no sé. ¿Y cuánta vida hay ahí? Primos lejanos, diría yo. Primos lejanos. Sí, son más primos distintos de lo que lejanos. parece. Exactamente. Asociamos los polos claramente con este ambiente frío, ¿Y la normalmente. La nieve, el hielo más bien, porque hay distintos estados de congelamiento del agua, por cierto. Y la gran diferencia que yo diría entre Antártica y el Ártico es justamente ese congelamiento. Ya. El congelamiento en el Ártico es directamente del mar. El mar se congela formando hielo marino, una capa de agua congelada. En cambio, la Antártica es un continente, es una capa de tierra, una masa de tierra cubierta por una gruesa capa de hielo, muy gruesa, O sea, eventualmente, de agua dulce. si es que pasan cosas muy horrorosas, el Polo Norte podría derretirse por completo y no quedar nada de hielo ahí. Claro, y nada de nada, más Y nada que de agua. nada, agua, Agua. claro. En cambio, si la Antártica se descongelara, que ojalá no fuera Ojalá el no caso, pase. porque no estaríamos aquí conversando Sí. de ello, quedaría la Tierra. Ya. De hecho, históricamente, esa masa de tierra estaba más conectada justamente con todas las masas de tierra del continente, de los continentes del hemisferio sur, y luego fue migrando hasta llegar a este punto donde las temperaturas son mucho más frías y tiene esta capa de hielo permanente que, recuerden, es de agua dulce además. Ya. Entonces esa agua dulce es una gran reserva, es la mayor que tenemos en nuestro planeta de agua dulce a nivel global. Otra gran diferencia tiene que ver con, por ejemplo, animales carismáticos, Ya. que muchas veces se confunden porque asociamos estos ambientes fríos con una fauna que suelen ser los osos polares y los pingüinos. Pero hay que tener bien claro que la distinción en donde los osos polares solo están en el Ártico, mientras que los pingüinos solo están en Antártica. Y no se conocen entre ellos, no coexisten, no conviven. Son animales de ambientes fríos, pero de los polos literalmente opuestos. Wow. Oye, ¿y en qué parte empieza la Antártica? Y no lo digo en el sentido de, porque obviamente la Antártica, tú ya me dijiste, está bien claro, de hecho uno puede desembarcar y uno dice, ya, llegué a la Antártica. Pero el ecosistema antártico empieza un poquitito más arriba, ¿o no? No sé, por ejemplo, Punta Arenas, Puerto Williams, ¿uno podría decir que es antártico o subantártico? Subantártico es justamente la nomenclatura más adecuada. Tenemos el continente antártico rodeado por el océano austral, Ya. que también es un océano que relativamente hace poco se reconoce como una masa de agua diferenciada del resto, que además participa fuertemente en la regulación, por ejemplo, de las corrientes oceánicas de otras latitudes. ¿Por qué? Y enseguida respondo a tu pregunta. Porque, por ejemplo, justamente este aporte de agua dulce por el descongelamiento de las capas de hielo de la Antártica aportan con esta agua al océano, disminuyendo la salinidad. Y esa disminución de la salinidad hace que las densidades del agua sean diferentes y entonces las corrientes y cómo se organizan y estratifican, por ejemplo, los nutrientes van cambiando. Y todo eso afecta no solamente al océano austral que rodea la Antártica, sino también a los otros océanos que, por supuesto, están todos conectados. No hay una barrera Claro. que defina un océano versus el otro, como podemos tener un límite natural, por ejemplo, en la cordillera entre Chile y Argentina. Claro. Y claro, tenemos un territorio subantártico donde entra justamente, al menos la región de Magallanes de nuestro país. Ya.
Entonces, no es solo eso, porque pensemos que estamos en el globo terráqueo, la Antártica está aquí, tenemos la zona subantártica, abarca también distintos países. Chile es el único que tiene parte de su territorio continental dentro del territorio subantártico, pero hay muchos otros países que tienen además islas. Islas como Marión, como Kerguelen, francesas, tenemos islas de todos los países que tienen una reclamación en esa zona donde sí puede haber soberanía e islas adjudicadas a distintos países, asociadas a distintos países. Y hay que recordar que Antártica, nosotros estamos muy cerquita como Chile de lo que es la península antártica, pensando en la Antártica como este círculo para... Sí, claro. Que tiene esta salida, esta puntita que se nos acerca a nosotros. Estamos La típica muy que aparece en el cerquita. mapa, que se dice como que es la misma. zona chilena. Esa misma que sale en el informe del tiempo, Claro. en todos los canales, etcétera. Tenemos entonces esa península, pero cuando pensamos en el globo terráqueo, esa península está cerca de Chile, pero por este lado tenemos a Australia, por este lado tenemos a África, tenemos a distintos países que están en el hemisferio sur, más cercanos o menos cercanos al territorio antártico. Y varios de ellos tienen además islas, no solamente los del hemisferio sur, mencionábamos a Francia, Inglaterra, países que clásicamente además tienen soberanía sobre distintas islas a nivel global y en el territorio subantártico. Oye, y el ecosistema antártico, más que subantártico, como para irnos al extremo, ¿qué tanto frío hace realmente y qué tan seco es realmente? Hace frío y es seco históricamente hablando y cada vez menos. por Cada los vez se va cambios. matizando. ¿Ok? Se va matizando, lamentablemente ya vemos efectos del cambio global a nivel climático, donde aumentan las precipitaciones líquidas, la lluvia literalmente, que puede ocasionar claramente desajustes, por ejemplo, en la biodiversidad incluso. Que hace 50, 100 años era más raro. Y incluso bastante menos, Más reciente, ya reciente, del 90, las digamos. lluvias, temperaturas más altas. No es tropical, por supuesto, todavía se mantiene grandes periodos de tiempo, sobre todo los invernales, con precipitaciones que son sólidas, estamos hablando de nieve permanente que se deposita y va aumentando estas capas de hielo que existen. Hay zonas libres de hielo, pero que de todas formas reciben nieve. Pero cuando la precipitación es húmeda y llueve en Antártica, y por ejemplo coincide con las épocas estivales, que son las más, entre comillas, calurosas, podría afectar, por ejemplo, a los polluelos de pingüinos, que si se mojan, reciben más transferencia del frío externo, pueden... Ahí están los pingüinos. Cuando están en la época de crianza, recuerden que los pingüinos son aves marinas, pero que parte de su ciclo de vida lo realizan en la tierra. Por ejemplo, empollar sus huevos hasta que salen sus polluelos. Estos son los emperadores, ¿o no? No. ¿O me equivoco? No, esos no son los emperadores. Son de la Antártica, digo, en general. Son de la Antártica, sí. Los emperadores son muy grandes, son muy más grandes. altos que yo. Ah, ¿en serio? Los adultos, sí. Bueno, no es mucho ser más alto que yo, pero sí, son un poco más altos que yo los adultos. Los polluelos yo creo que son un poquito como yo. Ese es el pingüino barbijo, que Ya. se caracteriza justamente porque tiene esta línea aquí que parece un barbijo. Mascarilla le decimos nosotros. Y en la misma Antártica, porque sabemos, hay varios tipos de varias especies de pingüinos. Tenemos desde el de Humboldt, en la Reserva Tierra del Fuego hay otros tipos de pingüinos. En la Antártica, entonces, ¿también hay más de un tipo de pingüino? Sí, de hecho, hay 3 especies del género Pigocelis, que son el barbijo que veíamos recién, que tiene esta línea negra, el papúa, que tiene su pico y sus patitas naranjas, y el adelia, que tiene su cara negra y sus ojitos que parecen un peluche, que tiene sus ojitos laterales bien llamativos. Entonces esos son los 3 Pigocelis, pero también están los emperadores que... Eso te iba a decir, pensé que estaba perdido, pero hay emperadores. Sí, hay Ya. emperadores y lo que pasa es que estos Pigocelis suelen vivir más en las zonas libres de hielo. En cambio, el emperador depende de las áreas de hielo. Entonces los vemos donde hay plataforma, por ejemplo, del hielo que sí también se forma en el océano austral, el hielo marino. Allí O sea, el vive derretimiento de hielo va haciendo que se desplacen esas poblaciones. también. Exactamente, exactamente. Y bueno, hay estudios, tenemos en el Instituto Milenio Base especialistas en comportamiento, fisiología, etcétera, de los pingüinos. No yo como microbióloga, pero sí otras personas que me han estado enseñando a mí, espero no estar cometiendo ningún error, donde justamente se van viendo cómo se desplazan estas poblaciones, no solamente por que se va perdiendo hielo si dependen de él, sino que va cambiando también la trama trófica en Antártica.
los alimentos que normalmente tienen dejan de estar accesibles en la zona donde están, tienen que empezar a migrar buscando espacio, comida o condiciones incluso de temperatura que les sean más confortables para su desarrollo. Oye, ya, es entonces los pingüinos, uno podría decir la vida que está más cerca de la costa, ¿o no? Del agua, pero a medida que nos vamos acercando al centro, por decirlo así, de la Antártica, se ve mucho más, ¿cómo decirlo?, desolador el paisaje, ¿no? Como que ya no vemos muchas personas, no vemos animales, al menos del tamaño de los pingüinos, pero entiendo que igual hay vida microbiológica, ¿no? De hecho, yo he visto científicos que de repente hacen esto de sacar un pedazo de hielo muy desde el fondo, de zonas muy, digamos, despobladas, justamente buscando esto. ¿Cuál es la vida que hay cuando no vemos a simple vista vida, por decirlo así? Sí, a simple vista vida. Sí quiero mencionar por los colegas que trabajan en el Instituto Milenio Base con un montón de biodiversidad, que no son solo los pingüinos, que por cierto todos queremos a los pingüinos, son muy carismáticos, No, son todos como queremos... el ícono de... Sí, son encantadores, pero hay una diversidad de fauna, bueno, ni hablar de las ballenas, los elefantes, todos los animales grandes por lo general nos llama mucho la atención, pero también hay biodiversidad poco percibida, que estudiamos mucho en el Instituto Milenio Base. Por ejemplo, algunos caracolitos, lapas, como los mariscos que estamos sin hablar todavía de lo acostumbrados, microscópico, digo. sin hablar de lo microscópico. A simple vista, si uno presta un poquito más de atención y no solamente ve el paisaje a nivel lejos, general, en la costa, la zona intermareal, donde las mareas van subiendo y bajando y a veces cubren con agua y a veces no, existe una gran biodiversidad de algas, de estos muy parecido a una playa, digamos, a que una conocemos. playa convencional, con una biodiversidad que a veces es muy particular porque es endémica de Antártica. Si esa biodiversidad se viera perjudicada, no está representada en ninguna otra parte. Por eso también tenemos que resguardarlo. No pasa solo en Antártica, hay biodiversidad endémica en distintos lugares y por eso la preservación de los ecosistemas como tal es importante. Pero volviendo a Antártica, otro mundo, voy a ir enseguida a la parte... microscópico. A lo microscópico y a la parte de adentro, pero hay que recordar que estamos rodeados del océano austral en este territorio y el fondo del océano no tiene nada que envidiarle. No he tenido la oportunidad yo de bucear directamente, pero sí tenemos colegas que bucean, registran videos, fotografías, etcétera. El fondo marino tiene una gran biodiversidad que también es poco percibida porque está inaccesible para la mayoría de las personas, pero nada que envidiarle a un ambiente tropical en cuanto a colores, formas, etcétera, de organismos que allí habitan. Pero claro, hablando de fauna, no podemos dejar de lado a musgos, líquenes y las únicas dos plantas vasculares que existen en la Antártica, que es el pasto antártico y el clavelito antártico. Son solo dos, no hay árboles en Antártica. Eso también a veces llama la ¿Y eso curiosidad. uno lo ve? Saliendo entre el hielo, ¿se ve musgo, pastito? Recordar que sobre todo la zona costera, además Antártica está rodeada de varias islas pequeñas. Todas esas islas suelen estar libres de hielo. Ya. Pero a veces con presencia de nieve y sobre todo cuando van las personas a Antártica, hay gente que permanece durante todo el año, pero la mayoría de las veces van en época estival. Entonces ahí es fácil ver las zonas costeras libres de hielo. Ya. De O a cualquier lo más con forma nieve, de como agua. nevaría, digamos. Un poco de nieve, a veces incluso sin nieve. Claro. Sobre todo ahora estamos viendo menos precipitaciones incluso en verano. Entonces allí es fácil ver Antártica de colores. Antártica verde, pero no solo verde. Cuando hablamos de los líquenes que tienen estos colores naranjas, amarillos, tú ves carpetas de colores llamativos en las zonas Oye, pero qué costeras. genial que hagas toda esta aclaración, digamos, porque uno tiene la postal de la Antártica como un cerro de hielo, digamos. Uno tiene que ir haciendo zoom. La imagen satelital y el mapa típico que vemos de la Antártica claramente, mayoritariamente es blanco. Sí. Pero en estas zonas libres de hielo es justamente donde se agrupa Estos la mayor fenómenos parte de la singulares. biodiversidad. La Antártica en colores, la biodiversidad poco percibida, son mensajes que hemos tratado de mostrar cuando hacemos el zoom a la Antártica, sin entrar todavía al zoom que requerimos para lo microscópico, que por cierto que es fundamental. Y lamentablemente ni siquiera los especialistas en microbiología somos capaces de verlos a simple vista. Necesitamos herramientas para poder estudiarlos. Pasemos eso, a lo Exacto, microscópico. a lo microscópico. ¿Cómo estudiamos lo microscópico si no somos capaces de verlo? Ya. Sabemos dónde están, por lo general, en todos lados. Entonces, dependiendo de la pregunta, siempre es importante en la ciencia hacerse buenas preguntas para poder responderlas de manera adecuada. Entonces, en Antártica hay que ser
sobre todo muy cuidadoso en eso, porque el diseño de los muestreos de qué es lo que necesito estudiar tiene que ser bien planificado, tiene que considerar medidas de bioseguridad, éticas, responsabilidad ambiental, porque estamos hablando de un ambiente muy particular, muy regulado, que además tiene una logística muy compleja. No es, ay, se me olvidó una muestra, mañana vuelvo. Hay que tener una planificación muy responsable respecto a eso. Entonces uno tiene que saber dónde están los microorganismos que a uno le interesan. Puede ser tan simple como una muestra de suelo, una muestra de agua. Recordar que no solamente hay agua salada en el mar, sino que también hay sistemas acuáticos de agua dulce, como lagos en Antártica, que uno puede estar muestreando. Y además cada uno de los otros organismos que mencionábamos recién tiene un microbioma, como nosotros mismos. Tenemos microorganismos asociados. Las plantas en sus raíces, sobre todo, los animales en algunos órganos de su interior. Y esos microorganismos, dependiendo de lo que estamos buscando, por lo general realizan funciones que contribuyen al funcionamiento global, ya sea de un animal, de una planta, pero también a nivel ecosistémico. Ciclan nutrientes, por ejemplo, no podríamos nosotros tener nitrógeno disponible desde nuestros alimentos si no hubiera microorganismos que son capaces de obtenerlo desde la atmósfera y hacer que entren en el sistema. Me recuerda este concepto de una salud, ¿no? Una salud, un solo sistema en donde estamos incluidos como humanos. No lo vemos de afuera, somos parte del sistema. Y ahí es donde tiene que haber una comprensión de que si bien nos diferenciamos, y de allí es la diversidad, no debería haber uno más importante que el resto, como en cualquier sistema, porque cualquier eslabón que falte hace que el equilibrio se pierda. Y ese equilibrio es fundamental para que funcione bien. No hay necesariamente uno o más, un organismo más importante que otro. Hay eslabones claves, por ejemplo, en tramas tróficas, que su pérdida produce un desajuste mayor. Por ejemplo, el krill antártico, en la parte de la trama trófica en el océano, tú lo ves en cualquier dibujo de la trama trófica y está en el centro. Y de él dependen pingüinos, ballenas, elefantes, marinos, etc. Pese a ser tan diminuto. Tan pequeño y tan interesante además para otras actividades, porque ahí entra otro tipo de balances que hay que mantener, porque es también regulada la pesca de krill en la Antártica. En Antártica no solamente se realizan actividades científicas, sino que hay algunas otras actividades productivas, como la pesquería extractiva y de turismo, que están regulados por distintas organizaciones a nivel nacional, pero es muy importante esa regulación. A veces no es tan fácil realizarla, porque si hacemos que, por ejemplo, la pesca de krill haga que se pierda más de lo que requiere el sistema, podríamos estar afectando no solamente al krill, sino a todos estos otros organismos que dependen de ese aparentemente diminuto organismo, que también tiene su microbioma, y lo estamos estudiando y etcétera. Oye, Julieta, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo ¡La Pecera! Y ya tengo la pecera sobre mí, no hay que asustarse, porque ¿de qué se trata la pecera? Cada uno de los papelitos que hay acá, Julieta, se llaman factos, que son frases provocadoras, reduccionistas, que uno escucha de repente en la gente que no sabe tanto de la Antártica, sobre la Antártica y sobre la vida que hay en estos ecosistemas. Entonces la idea es que yo agarre uno de estos papelitos, lo diga a la cámara, y si es que lo que digo te parece una lecera, falsa alarma, fake news, lo desmientes, lo matizas. Si es que lo que digo es más o menos preciso, lo confirmas. ¿Te parece que saquemos un papelito? Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver, saquemos un papelito. Entonces estamos conversando con Julieta Orlando, directora alterna del Instituto Milenio Base, presidenta también de la Sociedad de Microbiología de Chile y expositora en Congreso Futuro 2026. Anótalo, el lunes 12 empieza, va a ser hasta el viernes 16 y Julieta va a estar exponiendo el jueves 15, justamente sobre todo lo que hemos estado hablando acá. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. El deshielo va a liberar virus peligrosos. ¿Qué dice la experta? Wow. Es uno de los temas que voy a presentar en Congreso Futuro. Justamente, no estaba preparado porque salió de ahí. No todos los papelitos dicen lo mismo, ¿verdad? No. Los virus. Hay titulares muy llamativos. A uno mismo, como científico, le llama la atención. ¿Y qué hay que hacer? Informarse de la mejor manera. Porque hay veces, y sabemos, y yo quiero muchísimo a los periodistas, trabajo con ellos día a día, pero a veces hay que tener un titular llamativo para entrar. Pero esa tiene una bajada y luego se va aterrizando la información. No hay que quedarse solo con titulares, hay que profundizar en los conocimientos. ¿Qué pasa con el deshielo? El deshielo
claramente cambia las condiciones. Ya hablábamos, por ejemplo, de la liberación de agua dulce, cómo puede cambiar la salinidad del mar y eso afectar otras cosas. Pero el hielo no solamente tiene agua, no solamente es agua, tiene condiciones preservadas del clima histórico, de los procesos químicos y físicos que han estado sucediendo, y también tiene vida. Vida que muchas veces, y ahí viene el gran detalle, está inactiva, está muerta, no es capaz de revivir de alguna forma. Entonces, aquellos que sí logran, y ha habido casos de poder recuperar microorganismos, sobre todo, virus en algunos casos, con capacidades de reactivarse, porque claramente no estaban muertos, simplemente estaban inactivos, estaban latentes, en dormancia, en una pausa, dado que las condiciones no eran adecuadas para su sobrevivencia, en una pausa donde inactivan al mínimo su metabolismo. Fuimos capaces como científicos de recuperar a esos organismos en algunos casos, pero de allí a que salgan virus peligrosos que van a generar nuevas pandemias, hay un mundo de diferencia literalmente. Primero, porque tienen que ser organismos que además sean patógenos, que no son todos los microorganismos, ni mucho menos. Es una pequeña fracción que nos afecta y claramente es muy importante porque es justamente la que tiene consecuencias en nuestra salud. Pero no todos tienen la capacidad de producir un daño. Entonces tiene que ser justamente un microorganismo, que puede ser una bacteria o un virus, que esté inactivo, sea capaz de reactivarse y además tenga la capacidad de infectarnos. Para eso tiene que reconocernos, etc. Nosotros tenemos un montón de microorganismos en nuestro cuerpo y eso no es alarmante, es saludable. Es saludable mantener la salud de nuestro microbioma, alimentarlo de buena manera. Muchas veces cuando nosotros ingerimos alimentos no es solamente para nuestro organismo, sino para ellos que nos ayudan a nutrirnos a partir de eso que ingerimos. También nos protegen sobre patógenos. No todos los microorganismos son iguales, entonces algunos nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, por ejemplo, para que no lleguen. Entonces, el riesgo del descongelamiento del hielo no es sanitario. No quiere decir que sea improbable. En la ciencia siempre hablamos de probabilidades, pero es muy poco probable que se desencadene un problema sanitario, como una pandemia, por ejemplo, provocado por un virus de un deshielo. Es mucho más probable que suframos, lamentablemente, una nueva pandemia a consecuencia de otros aspectos ecológicos que estamos nosotros realizando muchas veces como humanos, como con el murciélago, de intervenir sistemas en donde no tendríamos que tener interacción. Eso es mucho más probable, y ahí sí me atrevo a decir que es mucho más probable que surja algo del deshielo. El problema no es sanitario, es ecológico y es uno de los mensajes que quiero transmitir justamente en Congreso Futuro el próximo jueves 15, pero los esperamos del 12 al 16 porque va a haber muchas exposiciones. Genial. Julieta Orlando, directora alterna del Instituto Milenio Base, también presidenta de la SOMIC y expositora, como bien les decía, en el Congreso Futuro 2026. Oye, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, Julieta. Gracias a ti.